Buenas tardes o buenos días. Les damos la bienvenida al seminario web de hoy llamado Plantillas de secciones transversales. Mi nombre es Shadia Serrano y conmigo se encuentra Humberto Botero, ingeniero de soporte para Softtree Canadá. Rápidamente, antes de comenzar, quisiera recordarles a ustedes quienes están aquí atendiendo la versión en vivo del seminario, que pueden hacernos preguntas e interactuar con nosotros a través de la sección de preguntas del panel de GoToWebinar. Abordaremos todas sus preguntas al final de la sesión y si no nos alcanza el tiempo, las responderemos vía correo electrónico. Para quienes ya nos están viendo en el canal de YouTube, por favor déjenos sus preguntas como un comentario y nuestro Community Manager se encargará de responderles a la mayor brevedad. Bueno, en este seminario introductorio nos centraremos en los conceptos claves que se necesitan para trabajar con las plantillas de secciones transversales, que posiblemente es la parte más difícil de Road Edge. Empecemos con lo esencial. Algunos de ustedes se harán la pregunta, ¿pero qué son las plantillas de sección transversal? Las plantillas de sección transversal son como mini programas informáticos que le permiten establecer parámetros como el ancho de calzada, em, espesores de capas de pavimento, cunetas, pendientes de corte y relleno, entre otros. Estas plantillas interactúan con topografía, peraltes, subsuperficies y alineamientos. Un diseño de vía sin sección transversal es simplemente un alineamiento. Es decir, no estaría presente la información de la superficie y por lo tanto no hay ningún área intervenida y no hay volúmenes calculados, por lo que es fácil concluir que la geometría de la sección transversal es una parte extremadamente importante en un diseño. Así pues que después de esta súper corta introducción, creo que es momento de entrar en acción y darle la palabra a Humberto, quien se encargará de desglosar las secciones transversales y las convertirá en 10 conceptos claves que ustedes deben entender para poder trabajar con ellas. Así que al terreno de juego, adelante, Humberto. Bueno, muchas gracias, Chadia. Vamos a iniciar por el concepto número uno. Las plantillas de sección transversal son un entorno de prueba que permite analizar el comportamiento de las secciones transversales en diferentes situaciones. En Rodenh las secciones realmente no se dibujan, sino que se configuran a partir de parámetros y sus dimensiones son totalmente configurables. Y la lógica se refiere a que se ajustan automáticamente a las condiciones del terreno, todo esto antes de ser aplicadas. Entonces vamos a ver el primer video con la introducción. Vemos un diseño ya terminado con sus vistas típicas de planta, sección, perfil, 3D y podemos ver las secciones transversales en diferentes estaciones. Este es el editor de plantillas y como vemos las plantillas son totalmente dinámicas, las podemos mover como dije anteriormente antes de ser aplicadas y podemos ver su comportamiento en diferentes situaciones del terreno, tanto en relleno como en corte. Con estas flechas podemos avanzar de estación en estación o podemos ir a una estación determinada. Acá vamos a ver la estación 300 y esa sería la disposición de la plantilla en dicha estación. Y acá se ve la plantilla de sección transversal en sus cuatro vistas típicas, corte, relleno y pendiente a derecha e izquierda. Bueno, vamos al segundo concepto.
Las plantillas de sección transversal están conformadas por componentes separados al lado izquierdo y derecho, y esto se hace porque en muchas aplicaciones se requieren plantillas que no son simétricas. Entonces vamos a ver un poco más de esto. Vemos acá la plantilla típica para aplicaciones rurales. Tenemos una para aplicaciones de bajo nivel, bajo tráfico, una para aplicaciones urbanas y otra para aplicaciones forestales. Estas son las plantillas típicas de RoadEng. Esta es la de aplicaciones rurales, y cada plantilla consta de componentes al lado izquierdo y derecho. Cuando señalamos el componente, eh, lo podemos ver en color, señalado en color en la vista de sección. Vamos al concepto número 3. No es necesario crear necesariamente plantillas desde cero, y no se recomienda modificar las plantillas típicas, sino hacer copias de ellas y luego configurarlas a partir de la librería en línea. Vamos a ver de qué se trata este concepto. Tenemos una librería en línea con componentes diversos de calzada, muros de contención, barreras, puentes, etcétera. Acá tenemos los componentes de muros y barreras. Tenemos acá un componente de barrera tipo jersey. Y vamos a copiar la plantilla tipo rural. La pegamos como nueva. Le cambiamos el identificador y la descripción. Esto para no afectar la plantilla original. Ya tenemos la plantilla, que es una copia exacta de la original. Y ahora sí procedemos a agregar los componentes de la librería virtual. En este caso, una barrera, el componente del lado izquierdo, lo copiamos y simplemente lo pegamos al lado izquierdo. Vemos que no está ubicado apropiadamente. En propiedades podemos cambiar esta situación. La distancia horizontal se mide de la línea central del alineamiento. Por defecto está a 2 metros y podemos jugar con este parámetro. En este caso está a 3 metros y la podemos ir configurando hasta que esté en la posición adecuada. En este caso 5.5 metros. Una vez tenemos el lado izquierdo totalmente configurado, simplemente lo copiamos y lo pegamos como lado derecho en el caso de que necesitemos una plantilla totalmente simétrica. Le damos pegar a la derecha y acá tenemos la plantilla rural con barreras totalmente simétrica. Vamos al siguiente punto, pero antes les voy a mencionar un dato, digamos, adicional, y es que estamos creando una librería virtual con componentes totalmente en español. Les voy a mostrar acá de qué se trata. Tenemos hasta ahora aproximadamente 30 componentes de calzadas, cunetas, muros y barreras, etcétera. Vamos a seleccionar todos. Y acá podemos ver los componentes. Lo más importante es que tanto las variables internas
como las descripciones de cada componente van a ser traducidos a español. Acá podemos ver todos los componentes y acá vemos los ítems, que son simplemente las variables de cada componente y con sus respectivas descripciones. Acá tenemos las variables y sus descripciones. Bueno, este era un paréntesis especial. Vamos a seguir con el punto número 4. La creación, vamos a ver la creación de plantillas nuevas mediante la combinación de componentes, algunos de los cuales contienen variables booleanas que permiten basar su comportamiento en ciertas condiciones. Entonces vamos a ver el ejemplo de una plantilla para aplicaciones mineras. Es de una plantilla con berma de seguridad y talud en terrazas, que solo se aplican en corte. Entonces vamos a ver cómo sería esta aplicación. Vamos a la librería virtual, seleccionamos todos los componentes y vamos a crear una plantilla totalmente nueva. Le colocamos el código, la descripción y la configuración de bombeo del menos 2%. Ya creamos la plantilla totalmente vacía, ahora procedemos a agregar los componentes. Vamos a agregar un componente de berma de seguridad. Al lado izquierdo damos copiar, pegar como nuevo al lado izquierdo y de una vez pegar al lado derecho para tenerla de manera simétrica. Ese sería el primer componente y vemos cómo se forma la berma a partir de cierta altura. Vamos por el siguiente componente, que serían las cunetas. Son cunetas estándar y también las pegamos a izquierda y derecha. El siguiente componente va a ser el talud con terrazas. Lo copiamos y lo pegamos nuevamente a izquierda y derecha. Podemos probar el comportamiento de la plantilla. Vemos la berma de seguridad y vemos los taludes en terrazas. El siguiente paso es aplicar el parámetro booleano o condicional, y es que vamos a evitar que se creen las terrazas en relleno, solamente se van a crear en corte. Entonces estas son variables binarias, lo hacemos a ambos lados, no admite los taludes en relleno y vamos a probarlo. Y efectivamente no aparecen los taludes en condición de relleno. Y por último vamos a agregar los componentes de cierre, simplemente los taludes de cierre, los taludes externos. Copiamos y pegamos a ambos lados para que la plantilla sea totalmente simétrica. Y ya tenemos la plantilla totalmente configurada. Las bermas de seguridad aparecen a partir de cierta altura y las terrazas solo aparecen en corte. Vamos al punto número 5 o concepto número 5. Las plantillas tienen códigos de punto y superficies.
Los códigos de puntos son muy útiles para mostrar líneas en planta o en perfil, incluso para las tablas de datos. Y las superficies son útiles para el cálculo de volúmenes y para la generación de las superficies tridimensionales, como lo vamos a ver a continuación. Tenemos la plantilla que habíamos creado en el paso anterior y podemos ver que podemos sombrear las superficies de corte y relleno en subrasante, como vemos acá. Acá tenemos sombreadas ambas superficies, corte y relleno en subrasante, y la superficie, esta superficie que aparece en pantalla es la superficie número 1, la superficie del afirmado, y también podemos variar el sombreado, así para cada una de las superficies. Estas superficies también las podemos eh, configurar en la ventana 3D. Estos serían los códigos de punto. Solamente con colocar el mouse en dichos puntos aparece en el fondo el código de punto que está asociado a ese sitio. En la pantalla 3D podemos mostrar, agregar superficies de corredor. En este caso vamos a agregar dos superficies. La subrasante, le asignamos un color, y la superficie número 1 que representa el afirmado, le vamos a agregar otro color, y vamos a ver cómo se ve la vista tridimensional. Estas superficies también se pueden usar para cuando estamos exportando el diseño en formato LAN XML. Y acá podemos ver cómo se pueden desplegar las superficies de manera separada, subrasante, afirmado, y la superficie topo que se ha configurado para ser semitransparente en este caso. Vamos a mostrar la berma haciendo uso de los códigos de punto. Vamos a ver la ventana de sección transversal, donde también se pueden ver los códigos. Nos ubicamos en un sitio donde exista la berma y vemos que el código es LNK. Simplemente ubicándonos con el mouse podemos ver el código. Conociendo el código, simplemente venimos a la vista de planta y lo añadimos. Los códigos también existen al lado izquierdo y derecho. En este caso vamos a mostrar ambas bermas y le vamos a cambiar el color y el tipo de letra, perdón, de línea. Y acá podemos ver detalladamente en planta donde existe la berma. Eso también lo podemos hacer en la ventana de perfil. Son bastante útiles los códigos. Cuando exportamos el diseño, podemos usar los códigos para crear también líneas de quiebre. Vamos al punto número 6. Pero antes vamos a reiterar la importancia de las superficies. En este caso estamos viendo una plantilla típica para aplicaciones rurales con base, subbase, superficie de rodadura y subrasante. Cada una con los códigos por defecto que asigna el Rodench. Estas superficies, como lo dije anteriormente, también son útiles para mostrar los
volúmenes tanto de corte y relleno en las tablas de datos. Con respecto a los códigos de punto, como les mostré anteriormente, acá podemos ver algunos de la misma plantilla y dichos puntos están conectados para formar elementos lineales como cunetas, andenes, etcétera. Ahora sí vamos al siguiente punto, punto número 6, tiene que ver con el orden de los componentes. El orden es importante ya que determina el punto de anclaje del componente. En general se sigue el orden de construcción para agregar los componentes y también vamos a hablar de los puntos de conexión de los componentes. Tenemos la barrera Jersey y vamos a ver cómo vamos a desplazarla hacia arriba, el componente de barrera, y vemos que acá el punto de anclaje es la subrasante. Entonces podemos ver que el orden de los componentes es importante y, como lo dije anteriormente, en general se sigue el orden de la construcción. Con respecto a los puntos de conexión, en general no se tocan, pero es posible modificarlos. Por defecto son con respecto a la línea central, acá lo vamos a modificar con respecto al borde del pavimento, que es ese punto que veíamos anteriormente, y vamos a modificar la distancia horizontal del punto de anclaje. Por defecto era con respecto a la línea central, pero ahora va a ser con respecto al punto de plantilla que definimos. En este caso está a una distancia 0, pero también podríamos usar distancias negativas, como vemos acá, ubicado a menos 0.8 metros del punto del código de referencia. Vamos al siguiente punto. El siguiente punto es asignar por rango. Entonces se pueden asignar múltiples plantillas a un proyecto, asignada cada una a un rango determinado de estaciones y tanto a derecha o izquierda o asignarla a ambos lados. Vamos a ver de qué se trata. Una vez tenemos la plantilla definida, diseñada, vamos a asignar por rango. Aparece en corredor asignar por rango y ya debe aparecer la plantilla en la lista de plantillas disponibles. Vamos a asignarla de punto punto a punto punto, quiere decir a todo el alineamiento, y vamos a aplicarla a ambos lados del alineamiento. Vemos que ya está aplicada y vamos a ver, recalcular el alineamiento y vamos a ver qué efecto tiene. Aquí vamos avanzando de estación en estación y vemos que se aplicó la plantilla a todo el alineamiento y a ambos lados. Vamos al siguiente punto ahora. Concepto número 8. Es posible tener plantilla de transición. Esta plantilla con la plantilla denominada de puente son plantillas por defecto, es decir, que no hay necesidad de configurarlas, sino que siempre aparecen en la lista de plantillas. Y la aplicación es para transiciones abruptas entre dos plantillas del alineamiento. Vamos a ver de qué se trata. En este caso tenemos una transición abrupta en la estación 100. Vemos que el ancho de la calzada difiere antes y después de la estación 100. Acá tenemos que el punto de transición, la estación 100, y vamos a aplicar una plantilla para hacer la transición más gradual. Simplemente
la elegimos y la aplicamos entre las estaciones 90 y 110. Verificamos que se haya agregado. Siempre hay que hacer clic en añadir y vamos a ver el efecto que tiene y vemos cómo existe una transición en el ancho de las calzadas, una transición digamos más apropiada en vez de la transición abrupta que teníamos anteriormente. Vamos al siguiente concepto, concepto número 9. Es la plantilla llamada de puente, que en realidad es una plantilla nula en la cual en el rango donde está aplicada no se reportan ningún volumen, ya sea de corte o de relleno. Vamos a ver de qué se trata. Como lo dije anteriormente, es una plantilla por defecto que siempre aparece en la lista y simplemente la elegimos y vamos a aplicarla a un rango determinado de estaciones, de la 183 a la 233 añadimos y aparece ya aplicada. Vamos a ver qué efecto tiene. En la ventana tridimensional se ve que simplemente se deja de aplicar la plantilla en dicho rango de estaciones y no se tiene en cuenta para dicho rango ningún cálculo de volumen. Y en la vista de perfil se pueden agregar símbolos de puente donde me muestran el inicio y el fin del rango de la plantilla de puente. Por último, vamos a ver el concepto número 10. Las plantillas, ya sea individuales o en grupos, se almacenan en archivos de extensión TPL. Estos archivos se pueden guardar ya sea en el disco duro o en un sitio de red para ser utilizados posteriormente o compartidos con otros proyectos. Vamos a ver de qué se trata. Si queremos guardar la configuración de plantillas actual, podemos usar guardar tabla, seleccionar todos los elementos y esta podría ser nuestra configuración normal. Se refiere a que esta configuración va a ser usada en todos los diseños que podamos abrir o podemos simplemente escoger o elegir algunas plantillas específicas para un proyecto. Como en este caso, vamos a guardar 3 componentes y simplemente le damos un nombre específico y lo guardamos en este caso en el disco duro. Si vamos a otro proyecto, este sería otro diseño, simplemente tenemos dos opciones, abrir tabla, abrimos el archivo que habíamos guardado y se sobrescribe en todas las que teníamos por defecto o la opción combinar, que es más útil. Seleccionamos el archivo y permite simplemente elegir qué componentes queremos reutilizar. En este caso ya están presentes y simplemente los va a sobreescribir. Este sería el último concepto y rápidamente vamos a recapitular con lo que vimos anteriormente. Entonces las plantillas tienen lógica y el entorno, el editor de plantillas es un entorno de pruebas. Como vimos, las plantillas están conformadas por componentes y no es necesario comenzar desde cero, sino que podemos usar la opción de copiar y pegar componentes. Es posible combinar y configurar componentes para crear plantillas totalmente nuevas. Las plantillas tienen códigos de punto y superficies asociadas
Vimos que el orden de los componentes es importante para determinar el punto de anclaje de los componentes y los componentes tienen también puntos de conexión que se pueden modificar. Se puede usar la herramienta asignar por rango para aplicar la plantilla a lo largo del alineamiento o simplemente a una sección de él. Es posible usar plantillas de transición que ya están definidas y es posible también usar la plantilla de puente donde no se necesita la contabilización de volúmenes de corte y relleno. Y por último, es posible compartir toda esta información en archivos de extensión TPL. Las plantillas de sección transversal son una herramienta muy importante, pero pueden tener varios niveles de complejidad. Acá vimos el primer nivel. El siguiente nivel sería utilización de parámetros forzados, elementos de referencia, diferentes tipos de terreno, capas, lo que en Roden se denomina subhorizontes, definir diferentes tipos de materiales, etc. Y existe un tercer nivel en el cual las líneas en sí que componen o que configuran cada componente pueden ser modificadas, al igual que la lógica de la plantilla en sí. Generalmente, eh, este nivel de complejidad, de este nivel de complejidad se encarga el departamento de desarrollo, pero es una labor, digamos, que rutinariamente se puede prestar a los clientes en soporte. Esta es básicamente la presentación del día de hoy. No sé, Muchísimas gracias, Humberto. ¿cierto? Tenemos unas preguntas. Quiero Ok. recordarles a todas las personas que a través de la sección que dice preguntas en el panel de GoToWebinar nos pueden escribir y las trataremos de responder inmediatamente. Tenemos aquí la primera pregunta. ¿Cómo se puede crear una plantilla para puente? Una plantilla para puente específicamente, diferenciándola de la plantilla de puente por defecto que vimos, que es simplemente una plantilla nula, se puede crear a partir de componentes, voy a mostrarles acá, componentes existentes en la librería virtual. Si vemos acá la librería virtual, tenemos unos componentes de puentes, ya los tengo acá seleccionados. Si lo quisiera seleccionar le digo OK y simplemente lo va a sobreescribir. Y si lo abro acá el componente, tenemos componentes desde el más sencillo. Acá estamos viendo un tablero de puente simplemente al lado izquierdo, el más sencillo posible. Otro un poco más complejo. Esta sección transversal también. Esta o esta que sería la más compleja. Entonces vamos a usar esta y a ver cómo podríamos configurar una plantilla de puente para mostrarla, por ejemplo, en la vista tridimensional. Entonces lo que voy a hacer es, voy acá a añadir plantilla desde cero, le digo aceptar, le doy un código, una descripción. Esto es opcional, le puedo colocar el bombeo o no. Y acá tengo mi plantilla nueva, totalmente vacía. Entonces, vamos acá a los componentes de puente, elijo esta, le digo copiar, pegar como nueva y de una vez pegar como nueva a la derecha. Y acá tenemos la sección transversal del puente
acá en propiedades, puedo configurar el ancho y los diferentes parámetros que conforman esta configuración. Una vez tengo configurados los parámetros, la puedo copiar y pegar como nueva a la derecha para que me quede totalmente simétrica. Y después, obviamente, una vez configurada, me va a aparecer en la lista de plantillas disponibles y la puedo asignar por rango. ¿Alguna otra pregunta, Chadia? Sí, tenemos otra pregunta. ¿Dónde se controlan las pendientes de los taludes? Las pendientes de los taludes, vamos acá nuevamente. Vamos a ver la rural. Tenemos los taludes en corte y relleno y vamos a ver el componente de talud. Ahí al lado izquierdo, propiedades. Acá podemos ver esta sería la pendiente en relleno y esta sería la pendiente en corte. Acá la tenemos, la pendiente en corte al lado izquierdo. Entonces se pueden configurar de manera, digamos, absoluta acá. Acá tenemos una variedad de pendientes ya predeterminadas o simplemente podemos ingresar el valor acá, tanto en corte como en relleno. Esta sería, digamos, una forma absoluta de hacerlo y hay otra, voy a cancelar acá, existe otra manera, acá en materiales, perdón, en tipos de terreno, voy a cancelar acá. Tipos de terreno, acá tenemos los parámetros geotécnicos de cada material. Acá tenemos los materiales por defecto, pero sería posible agregar nuevos materiales. En este diseño solamente tenemos un material definido que es el material natural que está en el terreno y acá le definimos las pendientes de corte y relleno. Entonces este sería otra forma de controlar los taludes. Para que esto tenga efecto, voy a regresar a la plantilla que estamos viendo anteriormente, talud izquierdo, propiedades, y simplemente se colocaría acá en el modo auto. Esto quiere decir que en vez de yo definir la pendiente numéricamente, él va a asumir automáticamente la pendiente del material que se encuentra en el terreno en ese momento. Esto es bastante útil porque en diseños donde tenemos varios materiales asignados, el sistema simplemente va a definir las pendientes de corte y relleno de acuerdo al tipo de material. Esa sería la respuesta para la pregunta. Perfecto. Humberto, mientras alguien más nos responde, me voy a robar el screen un momento. Quería mostrarles en nuestra página web www.softtree.com/es la parte de los seminarios web en productos, seminarios web. Y aquí está ya toda la lista de seminarios que tenemos de aquí hasta febrero del año entrante. Se pueden registrar desde ahora. En la parte de abajo también están los seminarios en inglés si desean inscribirse ahí. Quería comentar esto. Creo que no tenemos más preguntas, Humberto, así que podemos finalizar el seminario. Muchísimas gracias por la excelente presentación. No, les Y agradezco mucho por la atención. perfecto, gracias a todos los asistentes, que tengan un excelente día. Hasta luego.